Hola, hoy la muerte de Jesús de John Maxwell Coetzee. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de La muerte de Jesús de John Maxwell Coetzee. Con este libro se cierra la trilogía. Este es el tercero de 3 libros que tratan, desde el título se nos dice, de la vida de un Jesús, de alguien llamado Jesús. En el texto, la historia la protagonizan 2 personajes en realidad, un niño y un adulto que se encuentran, se cruzan sus caminos en el trayecto hacia un cambio de vida, hacia llegar a, a un lugar a donde reinician sus vidas, a donde empiezan de nuevo, con todo lo que ello implica. La primera entrega se llama La infancia de Jesús, la segunda, Los días de Jesús en la escuela, y esta tercera entrega se llama La muerte de Jesús. ¿Se habla de muerte? Sí, se habla de muerte. No solo una muerte, se habla de la muerte. Y también se habla de nuevo de esas cosas que han sido planteadas en las 2 anteriores entregas, que es la migración, cómo nos hace el lenguaje, cómo cambiar de idioma puede hacer que cambie uno de paradigma o incluso metafóricamente perder la memoria, si el lenguaje nos hace o no nos hace, si somos nuestro lenguaje, si somos nuestra memoria, eh, de dónde vienen los personajes de una historia, de una novela, de un cuento, de una historia de narrativa, cómo es que surgen los encuentros de los personajes, nacen de pronto esos lugares en donde se encuentran los personajes de una historia, de dónde vienen, cómo es que son aglutinados, cómo es que los autores de historias amalgaman, hacen coincidir, hacen homogénea la mezcla de personajes y lugares y situaciones que ocurren en su mente y que después ponen en blanco y negro o en papel, en la máquina o en una pantalla tecleándola o a mano con una pluma, pero son, son ahí plasmados y reviven cada vez que ese libro es abierto y alguien lo lee, y están ahí para repetir la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Todas esas cosas se plantean, creo yo, a lo largo de las tres entregas de esta trilogía, que evidentemente hacen referencia a esa figura que, al menos en Occidente, yo creo que no solo en Occidente, pero a la que todos en Occidente, por lo menos, viajamos cuando escuchamos Jesús. Sí, a esa figura hace referencia. Sin embargo, esta trilogía, que además el que sea trilogía también tiene su implicación dentro de esa referencia, aunque Coetzee tiene otra trilogía también, que es de su trilogía autobiográfica, de la que tal vez hablaremos después en otros videos. En esta trilogía se hace referencia, pues, en los títulos a esa figura y dentro del texto lo que leemos es una historia en, ubicada temporalmente en algún momento que nos suena del siglo XX, tal vez de la primera mitad del siglo XX, eh, y en una geografía ficticia, pero que a veces nos suena como a Nueva York, a veces como al Caribe, a veces como a algún lado de Latinoamérica. eh, no nos queda bien claro, es ficticio, no se sabe dónde está. Es un lugar a donde llegan y en realidad los personajes no saben tampoco a la larga de dónde llegaron. Tienen que aprender un lenguaje nuevo para llegar ahí. Curiosamente es el español. Se dice claramente que hablan español. Y en esa geografía nueva, con esas otras personas, con, eh, con, esos, con esos nuevos encuentros, con esa con esa construcción que parece que inicia justo cuando pisan ese nuevo suelo y esa construcción
de su ser que comienzan y que poco a poco van dejando atrás el ser anterior, sea cual fuera que fueren, pero del que acaban por no recordar nada. Hay algunas cosas que nos hacen pensar que uno de esos dos personajes sí que recuerda, o al menos está convencido de que recuerda de dónde viene, y que además dice ser uno distinto del que los demás creen que es. Al igual que los dos anteriores, la muerte de Jesús es breve, podemos decirlo, se puede leer en un par de días, si es que tiene uno el tiempo, en un fin de semana, y se deja atrapar, o bueno, atrapa, el texto atrapa, pero si no tiene uno que interrumpirlo por atender las obligaciones cotidianas, se puede leer en un par de días, tal vez, o igual, como son, también tiene capítulos no muy largos, se pueden ir leyendo por capítulo a la velocidad que cada quien quiera, porque además también es un texto que invita mucho a la reflexión, así que también se puede cerrar el libro y dedicar un par de días a pensar en lo que acaba uno de leer, porque tiene mucho para reflexionar. El libro, la trilogía entera, pero este libro en donde ya se aborda directamente la muerte y la permanencia de los que no mueren o la trascendencia o eventual trascendencia de los que sí mueren y la idea de la muerte en general, la idea de enfrentar a la muerte y de enfrentar a la muerte de alguien cercano y de enfrentar la muerte en general, la muerte propia que eventualmente sucederá y la muerte de alguien a quien estaba uno ligado y que le servía para definir su propia vida. ¿Qué pasa cuando alguien que servía para definir la propia vida muere? ¿Qué pasa con la vida propia? ¿Hasta dónde era adecuado definir la vida propia a partir de alguien más? Eh, Todo eso. Y también, una vez más, pero ahora sí de frente, se aborda un cuestionamiento acerca de los motivos y de ciertas realidades de la literatura. Eh, Esto que planteaba yo hace un momento. ¿De dónde vienen los personajes? ¿Cuándo nace un personaje? ¿De dónde los toma el autor o la autora? Andan por ahí en algún lugar y los autores tienen, como diría el mito romántico o la mitología romántica, andan por ahí y los autores los pescan y los ponen en el papel o son producto de una reflexión profunda del autor o la autora, o son una adaptación de otras cosas, son una adaptación de personas que se conocen y se van modificando en la creatividad de un autor, o se arman con pedazos de distintas personas, o la creación literaria es una recreación constante también. Eh, Todo eso se plantea en unas cuantas páginas con una capacidad narrativa impresionante porque no le sobran palabras, no le faltan ideas tampoco, y ni palabras. Hay una precisión impresionante eh, en en el planteamiento de la narración, sin tenerle miedo a hablar abiertamente también de temas filosóficos. Insisto, como dije en el video de la segunda parte de la trilogía, en lenguaje llano. Y al mismo tiempo nos mete en una historia que es emocionante, interesante, intrigante. Y algo que a mí me gustó mucho es que yo me fui identificando con distintos personajes en distintos momentos a lo largo de mi lectura. A veces uno toma un personaje como su alter ego, como que ese es el que lo representa a uno a través de toda la lectura de una novela o de cualquier cosa de ficción, y de principio a fin somos ese personaje, pero aquí yo me identifiqué con uno y con otro y con otro. Fácilmente fueron 5 o 6 personajes con los que yo me identifiqué en distintos momentos. Y no tiene muchos más la obra, no tiene muchos más personajes. Centrales son tres: el niño y el adulto, que son protagónicos, y un tercero, que es una mujer, que también es pues medianamente divertido que sea la mujer la que sea medio incidental, aunque tan importante, porque
dada la referencia que tiene la obra, pues podría haber sido al revés. En la muerte de Jesús, Coetzee también pone un dedo en un punto muy interesante. ¿Qué pasa si el protagonista no está a todo lo largo de la narración? ¿Se acaba la narración o continúa? Simplemente hay un personaje que ya no está, o que no está, o, o simplemente hay momentos en los que no está, pero lo demás continúa. Así en la vida. John Maxwell Coetzee, La muerte de Jesús, Random House, el cierre de una trilogía inquietante, muy interesante, que confronta y que hace reflexionar sobre varias cosas de la vida, de la muerte, de la creación, de la filosofía y de, y de otras cosas.